Ahora trabajaremos con un nuevo capítulo. Este trata sobre las fuerzas intermoleculares de los sólidos y líquidos. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre moléculas. En cambio, las fuerzas intramoleculares son fuerzas que mantienen unidos a los átomos dentro de una molécula. Estas fuerzas intermoleculares son más débiles que las fuerzas intramoleculares. Dentro de las fuerzas intermoleculares podemos hallar las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas ion-dipolo y los puentes o enlaces de hidrógeno. Estos enlaces de hidrógeno son interacciones dipolo-dipolo, el cual lo trataremos más adelante. Las fuerzas dipolo-dipolo son fuerzas de atracción entre moléculas polares. Mientras mayor momento dipolar tenga una molécula, mayor será la fuerza dipolo-dipolo. Para una comprensión rápida, vamos a utilizar el siguiente diagrama, representando a una molécula polar mediante esta figura. Como se puede apreciar, esta figura posee una carga positiva y una carga negativa. Las fuerzas dipolo-dipolo ocurren debido a la atracción entre la carga negativa de una molécula polar y la carga positiva de otra molécula. En cambio, las fuerzas ion-dipolo son fuerzas de atracción que mantienen unidos a un ion con una molécula polar. Ese ion puede ser un catión, como también puede ser un anión. Del mismo modo que el caso anterior, la carga positiva atrae a la carga negativa, como se puede apreciar acá en la figura. Un ejemplo típico de este tipo de fuerzas de atracción se da en la solvatación del agua en un elemento iónico disuelto en ella. Las fuerzas de dispersión son fuerzas de atracción que se genera a partir de dipolos temporales inducidos en átomos o moléculas. Es decir, cuando un ion o molécula polar se acerca a un átomo o molécula no polar, la distribución electrónica del átomo o molécula no polar se distorsiona formando un dipolo, tal como se puede apreciar acá. Del mismo modo ocurre con una molécula polar que se acerca a una molécula neutra, dando como resultado una distorsión de la distribución electrónica de la molécula, formando temporalmente una molécula polar. La inducción de un momento dipolar depende de la carga del ion o del dipolo, como también de la polarizabilidad del átomo o molécula neutra. También es necesario indicar que las fuerzas de dispersión aumentan con la masa molar del compuesto. Como por ejemplo tenemos acá dos moléculas neutras, donde el punto de fusión de esta molécula es 171 y el punto de fusión del metano es menos 182 grados centígrados. Pese a que ambas moléculas son neutras, las fuerzas de dispersión en esta molécula será mayor a la fuerza de dispersión en esta otra molécula, debido a que el peso molecular de esta es mayor a la del metano, siendo así que una consecuencia de las fuerzas de dispersión son los valores de los puntos de fusión. Esto es debido a que es más polarizable mientras más electrones posea una molécula. En resumen, podemos mencionar que la polarizabilidad y la fuerza de dispersión es proporcional al peso molecular. Para una mejor comprensión de los conceptos ya revisados, vamos a resolver estos ejercicios. La primera nos indica: si viviera en Alaska, ¿cuál de los siguientes gases naturales almacenaría en un tanque a la intemperie durante el invierno? Tenemos los siguientes gases. Tenemos el metano, el propano y el butano. Y también nos indica que justifique su elección. Como una aproximación a la solución, se almacenaría aquel que tenga mayor fuerza de dispersión, es decir, aquel que tenga mayor punto de ebullición. Como primer dato tenemos que las tres moléculas son moléculas neutras. Esto lo pueden verificar desarrollando la geometría molecular y observando el momento dipolar. Por lo tanto, las únicas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas en estos gases son las fuerzas de dispersión. Como primer dato tenemos que a mayor fuerza de dispersión, mayor punto de ebullición.
Observando las moléculas, podemos apreciar que entre las tres moléculas, el butano es el que tiene mayor masa molecular, seguido del propano. Y como dijimos anteriormente, aquel que posee mayor masa molecular es el que tendrá mayor fuerza de dispersión, es decir, mayor punto de ebullición. Por lo tanto, entre el propano y el butano tiene mayor punto de ebullición. Entre el propano y el metano, el de mayor masa es el propano, por lo tanto, este tendrá mayor punto de ebullición. Entonces, desde un punto de vista aproximado, los gases naturales que se podrían almacenar posiblemente pueden ser el propano y el butano. Cabe señalar que esto es una aproximación debido a que no contamos con los datos necesarios para confirmar esta hipótesis. Ahora trabajaremos con el siguiente ejercicio. Nos indica que mencione los tipos de fuerzas intermoleculares que hay entre las moléculas o unidades básicas en cada una de las siguientes especies. Tenemos acá una serie de compuestos a los cuales realizaremos el análisis respectivo. Comenzamos con el benceno. El benceno, según el análisis del momento dipolar, tiene un momento dipolar igual a 0. Es decir, que se trata de una molécula no polar. Por lo tanto, las únicas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas del benceno son las fuerzas de dispersión. En el siguiente inciso tenemos el siguiente compuesto. Dibujamos previamente la estructura de Lewis. Ahora identificamos los momentos dipolares. Entre el carbono y el cloro, el que posee mayor electronegatividad es el cloro. Por lo tanto, el momento dipolar estará dirigido hacia él. Entre el hidrógeno y el carbono es el más electronegativo. Del mismo modo acá. Lo propio para este enlace. Como se puede apreciar, la suma vectorial de estos momentos dipolares tendrá una resultante dirigida hacia arriba. Es decir, que se trata de una molécula polar, con un momento dipolar diferente de 0. En moléculas polares existen atracciones debido a las cargas opuestas. Por lo tanto, tendremos las fuerzas dipolo-dipolo. Y también tendremos las fuerzas de dispersión por los electrones que posee la molécula. Es decir, que tenemos fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión. La siguiente molécula tiene esta estructura. Como se puede apreciar, tiene 2 pares de electrones libres y 3 elementos más electronegativos que el átomo central. Observamos que el flúor es el elemento más electronegativo, por lo tanto el momento dipolar está dirigido hacia él, del mismo modo acá. Lo propio para este enlace. Y acá el momento dipolar está dirigido hacia el par de electrones. Observando la molécula, se puede apreciar que la suma vectorial nos da un valor diferente de 0. Por lo tanto, se trata de una molécula polar. Por lo tanto, las fuerzas que mantienen unidas estas moléculas son fuerzas dipolo-dipolo y también fuerzas de dispersión debido a que la molécula posee electrones. Continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el cloruro de sodio. Realizamos la estructura de Lewis correspondiente al compuesto. Y se puede apreciar que las fuerzas que mantienen unidos a estos dos elementos son fuerzas electrostáticas debido a la diferencia de cargas.
Es decir, que las fuerzas que mantienen unidos a los elementos en un cristal son las fuerzas ion-ion. Acompañado de las fuerzas de dispersión. A continuación tenemos la siguiente molécula. Dibujamos la estructura de Lewis. Observamos que el elemento más electronegativo, en este caso es el azufre, con respecto al carbono. Del mismo modo ocurre por este lado. Como ambos vectores son de la misma magnitud en sentidos opuestos, el resultado de la suma vectorial nos da un valor igual a 0. Es decir, que se trata de una molécula no polar. Por lo tanto, las únicas fuerzas que mantienen unidas a las moléculas son las fuerzas de dispersión. Continuaremos con más ejercicios de fuerzas intermoleculares en diferentes compuestos en el siguiente video.